Hola, ¿qué tal, estudiantes del grupo de introducción a la comunicación? Hoy seguimos con la clase número 5 que habla de lo que es comunicación intercultural. Hemos estado viendo a través de las distintas clases qué es comunicación, cuál es su importancia, sus elementos, emisor, mensaje, un código que exista, los ruidos, el marco de referencia. También hemos visto lo que es el receptor y esa doble función de emisor-receptor que siempre se da en un proceso de comunicación eficaz. Hemos estado analizando algunas características del emisor, algunas características del receptor y hemos ido avanzando y ahora estamos ya para finalizar en cuanto a lo que comunicación intercultural se refiere. ¿Y por qué comunicación intercultural en un curso de introducción a la comunicación? Porque nosotros los panameños somos multiétnicos y pluriculturales. Nosotros tenemos diferentes exposiciones a las diferentes culturas y en los últimos años ha habido un bloque importante de personas de Venezuela y de Colombia que se han agregado. Entonces a veces la gente me dice, ok, es que eso del extranjero que come unas empanaditas especiales son las mismas empanadas de masa de maíz molido. Lo único que los colombianos, incluso algunos venezolanos, tienen la costumbre de comérselos. Por ejemplo, a medida que se lo van comiendo, le van echando pico de gallo, que es una salsa eminentemente mexicana, pero que se repite en diferentes lugares. Es una nueva forma de comer que tiene el panameño. Las empanadas no es nada del otro mundo. Una parte igual, hace muchos años no había arepas en Panamá y ya ahora se pueden comer en algunos restaurantes, pero también igual también se pueden comer en algunos de estos restaurantes móviles, por decirlo así, que hay a lo largo y ancho del país, porque hay mucha gente de Venezuela que ha emigrado al interior, igual de Colombia. Le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro crisol de razas, que es como hacemos esta parte de comunicarnos diariamente, no solo a través del contacto personal, que cada vez se ha ido, yo creo que alejando de parte debido al coronavirus que estamos viviendo, de la cuarentena que vivimos. Recuerden lo que yo les digo, casa por cárcel, sin cometer delito alguno, pero es lo mejor para nuestra salud. Pero también tenemos que salir en este... Se han referido a él como la nueva normalidad. Yo diría la nueva reinvención del panameño. Vamos a ver por qué la reinvención tiene que ver muchos elementos culturales. Entonces, es bien importante que nosotros comencemos a hablar. Por ejemplo, en esta clase de aprendamos a entendernos. Y aprender a entendernos es comunicación intercultural. Ustedes ya tienen una tarea. Ese personaje de Usnavi salía en un programa que se veía mucho, ha bajado su audiencia, pero aún se mantiene entre los programas de producción nacional, que es La Cáscara. Y en La Cáscara había ese personaje de US Navy, que teóricamente era el papá, un militar estadounidense, pero en nuestro interior muchas veces la gente dice, no, pero es que está mal escrito. No. Ellos escuchan y asimismo registran en el Tribunal Electoral a las personas con el nombre Jean Paul, es Jean Paul, pero se escribe en el interior asimismo Jean Paul, J-A-N-P-O-L. Y así hay muchísimos nombres que se escriben exactamente como se escucha. Entonces ustedes están ahora mismo haciendo una tarea de entendiendo al panameño. ¿Cuáles son los panameñismos, regionalismos de Panamá? Que al final de cuentas son panameñismos también, pero son de una región particular y a veces a nosotros nos cuesta trabajo entender las formas culturales del interior de la República
Y muchas veces, si a nosotros los panameños nos cuesta entender, imagínense al extranjero. Por ejemplo, para las fiestas patronales, la gente va y pide ciertas cosas y tiene diferentes nombres. Entonces esto de entender el panameño es una tarea de ustedes de comunicación intercultural, y el que ha emigrado a Panamá a estudiar o a vivir, Nicaragua, Colombia, Venezuela, El Salvador, muchos peruanos acá también, bolivianos. Entonces, si no conocen los panameñismos, porque están recién llegados, algún día si se quedan van a identificarlos todos, y en el momento adecuado de dónde se usan, cómo, cuándo y dónde se usan las palabras hechas en Panamá. Entonces, pueden hacerlo ahora mismo de los lugares. Recuerden que la tarea es primordialmente definir, dar a conocer lo que se le ha pedido, pero definiendo también a qué se refiere. Y entonces vamos a esta parte de entendernos con los panameñismos. Por ejemplo, en una conferencia yo ponía esto que circuló mucho en las redes sociales. Dice: mula choca con chiva, pavo sale lesionado. Esto solo lo entiende un panameño. Estábamos en un congreso internacional el año pasado. Yo hablaba de la comunicación intercultural porque era una conferencia que di ante un foro internacional donde había gente de todos los países de Latinoamérica. Por supuesto que esto de mula choca con chiva, pavo sale lesionado, esto solo lo entiende un panameño, causó algo de enredo. Digo, bueno, vamos a ir poco a poco entendiéndolo. La mula es estos containers grandísimos que existen. Choca es el car accident, el accidente de carro. Con chiva, la chiva generalmente en Panamá a inicios de los 50, 60 había un pequeñito bus que era acomodado para que la gente entrara y se sentara frente a frente, y los vidrios, si llovía, se levantaba una pestaña, se subía el vidrio y se volvía y se bajaba la pestaña y se enganchaba arriba para cerrar la ventana. Pero en el interior, a los buses que trasladaban a las personas desde el interior hacia Panamá y viceversa, se les dice, todavía a algunos, ya no se usa la palabra chiva, sí, pero es que tal vez las nuevas generaciones hablan del bus porque son buses con televisión, con música, lo que llamaríamos pullman de lujo. Y ustedes perdonen el Spanglish, pero es que así hablamos nosotros diariamente. Tal vez no nos sentamos a analizar, pero dice: yo no viajo en una chiva, yo viajo en un bus. Pero todavía la chiva sigue utilizándose, no el animal, sino el busito, incluso el coaster o un pullman como medio de transporte. En realidad hay dos palabras. Pavo sale lesionado. El pavo, generalmente el que construyó este mensaje, es el que va gritando en la puerta de los buses estos, que son una reminiscencia de los otrora Diablos Rojos, que era una especie de bus de lata, los que llaman en Chorrera los buses de lata. Y estos buses de lata o de metal estaban decorados, pero como manejaban los conductores estos buses como alma que lleva el diablo, y todavía lo siguen haciendo, entonces había una persona que gritaba la ruta del bus para facilitar a la gente que dejaran de estar preguntando: ¿y por dónde va? Entonces él decía Los Andes, Centro Comercial, no sé, San Isidro, cualquiera fuera la ruta. Salía. Entonces en el interior a ese le dicen el secretario. El secretario es el que va a través de Panamá, Santiago de Veraguas, dejando a pasajeros que se quedan en la ruta, y es el que cobra y es el que sube y baja el equipaje. Entonces, mula, un camión, chocó con un bus. El asistente del chofer salió lesionado. Pero agregamos a esto algo más.
y entonces dicen que es el español de Panamá, pero esa es nuestra manera muy particular de hablar. Hicieron una vaca. ¿Desde cuándo las vacas se hacen? Desde que vivimos en Panamá. Entonces hicieron una recolección, recogieron dinero para llevarle una puerca. Una puerca, en lugar de ser el femenino de puerco, una puerca es una bolsa de plástico en la que meten papas, recao verde, tomates, toda una serie de legumbres al pavo que ya analizamos, de la chiva que analizamos, que chocó con la mula. Entonces, la gente, después del choque, para ayudar al pavo, hicieron una vaca, recogieron dinero para comprar una puerca, que es muy de utilizarlo en la provincia de Chiriquí, al pavo de la chiva que chocó la mula. Lo quisieron ayudar. Entonces, la práctica de la comunicación intercultural es necesario el conocimiento de la propia cultura. Es necesario estar consciente de los preceptos culturales que rigen su conducta. Esto permite ser más hábil y llegar a la comunicación eficaz en relaciones interculturales. Si nosotros no conocemos nuestra propia cultura, no conocemos lo que está pasando, entonces cuando vamos a las tablas pedimos denos unas torrejas de maíz. Esa torreja de maíz está bien aquí en la capital, pero en las tablas se habla de viñuelos, se habla de pastelitos, principalmente viñuelos, pastelitos. Igual a veces piden deme un pedazo de lechona. Eso que venden en las tablas y pueblos aledaños no es exactamente lechona. Sí es familia del puerco, pero es puerco liso frito en achiote, con bastante achiote. Y entonces la lechona es cuando se comen el puerquito así que todavía está baby, que está tierno, que no tiene casi grasa. Eso es la verdadera lechona o un lechoncito. Entonces también tenemos que conocer los estereotipos, que es una forma de generalización que permite establecer el nombre de un grupo o grupos de personas y emitir declaraciones a ellas. Los estereotipos nacen en la sociedad y es la sociedad la que los mantiene vivos. Entonces nosotros podemos decir que el otro día me decía un amigo de España, y creo que le conté que si había alguna religión en el mundo que prohibía el uso del desodorante. Ninguna religión prohíbe el uso del desodorante. Simple y sencillamente son costumbres culturales y crean estereotipos. No es que en España ni en otros países la gente no se baña. Sí se bañan y sí usan la gran mayoría de desodorantes y perfumes. Pero hay algunas personas, bueno, que tienen una pelea contra el baño que no los deja y simple y sencillamente son así. Y no son únicamente porque bastantes personas de otros países sucede igual que los estereotipos de que todo el que baila típico o se pone una camisilla o algo es un cholo. No, eso no les voy a definir la palabra cholo porque es una palabra despectivo. Como el pindín también es una palabra despectiva para el baile denominado cumbia amanojada, muy propio de provincias centrales. Entonces, ¿cómo conseguir una comunicación intercultural eficaz? Es bien importante. No solo es suficiente conocer un idioma, hay que saber también, por ejemplo, el significado de la comunicación gestual del interlocutor. Yo le decía que hay comunicación verbal y comunicación no verbal. La comunicación verbal, un movimiento del cuerpo puede significar una cosa y en otro lugar puede significar otra cosa. Entonces es muy importante ser consciente de que los movimientos de cuerpo, recuerden, son parte de la comunicación no verbal que existe en todas las lenguas y en todas las culturas. Pero no hay que conocer solo otras culturas, sino que la comunicación intercultural implica también una toma de conciencia de la propia cultura, hacer el esfuerzo de repensar la propia cultura. Entonces también es importante que nosotros admiremos, le demos el sitial. Hay elementos culturales, por ejemplo, en el folclore panameño había
una cumbia muy en Coclé, que hablaban de la cumbia de los angelitos. Era cuando los niños morían chiquitos, iban de casa en casa, el velorio duraba por días, y eso fue folclore desechable. Eso se tuvo que desechar porque el cuerpecito de los niños se iba pudriendo y había que eliminar. Hay partes del folclore que son desechables y eso es muy importante tenerlo. Pero en la parte de la comunicación intercultural también es importante un elemento que es el elemento de ser conscientes de la comunicación cultural. Se puede dar de otra forma. Por ejemplo, la cultura tecnológica. No todo el mundo maneja la cultura tecnológica. Entonces, ¿qué entendió tu abuelo cuando le dijiste que íbamos a navegar por la web? El señor, como no entendía esto de la web, y no sé, entonces, él se va preparando para ir a navegar. Y el navegar implica ir a pescar. Entonces no se crean que tampoco la gente vieja no maneja internet. Eso es un estereotipo. Hay gente que tiene 80 años y hay que respetarlos, por Dios, porque manejan la cultura tecnológica, no solo el lenguaje tecnológico, sino la misma operación tecnológica de muchos de ustedes que son completamente millennials. Y así hay muchos elementos culturales muy propios. Por ejemplo, en la religión, y le ponía el ejemplo de la religión islámica, los musulmanes aceptan que Alá es su único Dios y Muhammad su profeta. There is not God but Allah and Muhammad his messenger. Y la cultura islámica, estamos hablando de la cultura religiosa islámica, no admite presencias físicas de Muhammad ni de Alá. Por eso a veces cuando Hollywood hace películas o cine independiente y le ponen cara a Muhammad o cara a Alá, hay un problema. En la religión católica, por ejemplo, existen resabios de lo que era Jesús por los prototipos físicos, somáticos de los hebreos, pero no hay ninguna imagen perfecta de Jesús porque nadie lo dibujó ni lo pintó en el momento histórico en que se vivió. Igual, el otro día había una pelea en la web y me dice, en esto de la web me dice un compañero de trabajo, otro profesor, me dice que sí, pero es que hay que no es lo mismo las redes sociales que la web. Le digo, pero ¿dónde están las redes sociales? Compañero, están en la web. Así que no discuta con los muchachos de primer año que ellos en esta parte tal vez la aplicación en los diferentes campos no la sepan, pero la van a aprender. Y esa es una de las aplicaciones de comunicación. Entonces, en el caso de los católicos, nosotros no tenemos ninguna imagen de Dios. ¿Cómo se expresaba Dios en el Antiguo Testamento? A través de fuego, a través de aire, a través de diferentes relámpagos, a través de diferentes modos, pero nunca nadie vio la cara de Dios Padre Todopoderoso. Entonces la religión es un factor importante, pero en la religión islámica es un proceso de que hay muchas cosas que no se pueden hacer. Es eminentemente machista la religión islámica, y sobre todo cuando se va a un lugar, no tanto los lugares occidentales, sino los lugares donde se practica de forma clara y precisa la religión islámica. Los musulmanes, los hombres van a la mezquita adelante y las mujeres van en la parte de atrás. Y hay una serie de ritos que hay que efectuar antes de llegar. Igual los hebreos entran en la noche del sábado. Ese es un calendario judaico para el Sabbat. El Sabbat entra en el viernes a las 6 de la tarde, que ya es sábado en el calendario judaico, y van a una ceremonia específica. Yo se los digo por experiencia. La nación
de Israel queda prácticamente, hay muchos palestinos con documentos israelíes, ellos comienzan a hacer busitos piratas, pero no hay que arriesgarse porque todo Israel queda en modo religioso, con el Sabbat hasta el sábado a las 6 de la tarde que se reanuda la vida cotidiana. La tecnología, ya vimos el caso, y en cuanto a la edad, hay cosas que usted dice que yo no... Mi secretaria, por ejemplo, Michelle, dice, yo no había nacido para esa época. Si hay cosas que no habían nacido, por ejemplo, preguntarle a ustedes quién era Domitila, quién era Tiburcio, que tuvo una poca participación, pero cómo eran los carnavales hace 20 años, muy distinto de lo que son ahora. Entonces la edad también tiene que aprender, tiene que ver con lo que es la comunicación intercultural, porque hay generaciones y generaciones. Y los de hoy, que son ustedes una nueva generación, no son lo mismo de la gente que tiene 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y hasta 100 años, que gracias a Dios, Dios les ha permitido superar la crisis del COVID. Y la orientación sexual, incluso en estos días que se discute porque en Costa Rica aprobaron el matrimonio igualitario, y lo que es la orientación sexual también tiene una forma de comunicarse específicamente. Entonces es importante que nosotros vayamos dominando todo esto y sepamos que hay elementos que son necesarios para que la comunicación intercultural entre culturas, ya sean nacionales o sean culturas foráneas al panameño, es necesario que se cumplan 3 actitudes básicas. La visión dinámica de las culturas, todas las culturas cambian, nada se queda. Hay gente que aquí quiere vivir que el folclore sea el mismo que era hace 40, 50 años. Por Dios, todo evoluciona en esta vida. Los buses evolucionan, los carros evolucionan. Si ustedes comparan los carros que están en la calle en este momento, no son iguales a los de las décadas de los 60 y mucho menos a cuando el automóvil se inventó. El convencimiento de que los vínculos cercanos solo son posibles por medio de la comunicación. Solo podemos acercarnos a otras personas a través de la comunicación y respetando su cultura y sus valores. Y la conformación de una amplia ciudadanía donde exista la igualdad de derechos. Todo el mundo tiene derecho a los mismos deberes y derechos ciudadanos. Los grupos originarios en Panamá le cambiaron y comenzaron a hablar de los grupos originarios, los grupos nativos de un país. A ellos no les interesa si los llaman indígenas o no lo llaman indígenas. A ellos les interesa sus propias autodenominaciones, y esas propias autodenominaciones, por ejemplo, los grupos Nobe y los Buglé. Si bien es cierto, hay una comarca Nobe-Buglé, hay una diferencia cultural marcada entre ambos grupos. Un grupo es el Nobe, que habla el Novere, y el otro grupo es el Buglé, que habla Buglere. Son 2 grupos totalmente diferentes. Entonces también existen los Ujuaunán y existen los Emberá. Y los Gunas se autodenominan Gunas, a pesar de que hay estudios de que el sonido CK sí ha existido en algunos grupos que están dentro de la cultura cuna, o como solía llamarse cuna. Muchas veces la gente pelea y se mata diciendo que las molas se las llevaron para Colombia. En Colombia hay un grupo cuna, ellos sí mantienen lo de cuna, y ellos son dueños y señores de la marca Mola Cuna Colombia, mientras que los panameños son dueños y señores de la marca Mola Cuna Panamá. Entonces es bien importante que dejemos las peleas a veces cuando vamos a comprar algún elemento y estar diciendo esto es de aquí, no, esto es de Panamá, que se lo robaron. A donde se mueve el grupo cultural, ese grupo cultural advierte
sesgos muy propios que traen de su país, y nada que sea hecho por ellos debe ser considerado que no es indígena. Igual existen los Nove, los Buglé, todos los grupos, y existen los grupos Teribes, un pequeño grupo representativo de los Bribri, que son originarios de Costa Rica, pero se han movilizado a las áreas de Bocas del Toro y en algún momento el área de Chiriquí. Entonces el grupo Teribe, Naso Teribe, ese grupo es el único que tiene una monarquía, y es la monarquía de lo que llamamos por trascendencia una dinastía, que es la de los Santana, que han ejercido el trono de este grupo panameño, grupo indígena panameño con el tiempo. Hay otros elementos culturales que son las funciones psicológicas del espacio personal. Eso no lo teníamos muy desarrollado los panameños. Los estadounidenses, si hablan de no me invadas mi espacio físico, mantén la distancia, y ese ha sido uno de los graves problemas de lo que llaman distanciamiento social, que al panameño le encanta estar encima de la gente para hacer todo lo que tienen que hacer. Están conversando, están encima de la gente hasta que... Por eso es que el problema del coronavirus COVID-19 ha sido tanto que la gente no quiere guardar, porque no era un concepto cultural ni muy panameño que digamos, ni muy latinoamericanos, porque los latinos no son en su mayoría. Si ven, los cubanos, los colombianos y los panameños son tres grupos, incluyendo a los puertorriqueños y gran parte de los venezolanos, que tienen costumbres muy parecidas, musicales, costumbres en lo que es comida, en lo que es parte de su cultura diaria, porque fuimos países bolivarianos en el sentido, excluyendo Panamá, Colombia y Venezuela, somos países bolivarianos. Históricamente se ha considerado a Panamá más Suramérica que Centroamérica. Centroamérica es un concepto político. Sí somos América Central, pero no somos Centroamérica. Está conformado por 5 países. Entonces el espacio físico es bien importante. Es lo que ahora con el COVID-19 se ha dado en llamarlo el espacio o distanciamiento social. Muy propio de la cultura latina es el piropo, que no es, y no solo diríamos de la cultura latina, sino también diríamos de parte de lo que se llama la cultura hispana, porque en España también hay sesgos de piropos, y el piropo aquí en Panamá hubo hace cierto tiempo una propuesta de Ana Matilde Gómez de hacer una ley antipiropos, porque a través de los piropos muchas veces se hace y se comete hostigamiento o acoso sexual hacia las mujeres. Bueno, esto es la tendencia de que un hombre piropea a la mujer frecuentemente, pero hay casos también de que las mujeres piropean a los hombres. Entonces, eso depende de la cultura y depende de cuán liberada está la mujer. Entonces, hay también una parte importante que sufren algunos de ustedes, la definición de choque cultural, que es el resultado de una serie de hechos que desorientan y que ocurren cuando los valores, creencias o patrones de conducta de una persona son confrontados con un conjunto de valores, creencias y conductas diferentes. El choque cultural ocurre cuando los métodos que se usan para resolver problemas, tomar decisiones e interactuar positivamente con otros no tienen efecto. Entonces la persona sufre tanto de incomodidad física como emocional. Cuando vamos a otro país a vivir, sobre todo a convivir tal vez 2-3 meses, es difícil, sobre todo por los mal hablados que somos los panameños. Y digo mal hablados porque muchas palabras de nosotros no significan absolutamente nada malo,
pero si van a otros países sí tiene otro significado muy diferente, y por eso es que quiero que contrasten los panameñismos y los cuelguen para que puedan verlos versus los colombianismos, los venezolanismos, los nicaragüencismos y todo lo terminado en ismo. Entonces, ese choque cultural es mucho de los que vienen se encuentran con Panamá. Como somos latinos nos entendemos, pero cuando vamos a un país muy europeo, no España, que es la puerta de Europa, sino vamos al campo de Gran Bretaña o vamos a la parte central de Estados Unidos, donde están los hillbillies, los campesinos. Nosotros, de hecho, no somos muy bien vistos, y a veces viene esto y somos mal vistos a veces los latinos, porque este grupo se concentra en que Estados Unidos es para los estadounidenses. No admiten movimientos migratorios. Igual que si vamos a otros países, a una cultura como la japonesa, que hay que quitarse los zapatos antes de entrar, hay que comer con palitos y hay que hacer una serie de elementos que son muy diferentes de cultura. Ese choque cultural de que llegas y te encuentras solo en un país y tienes que sobrevivir, no sabes el idioma, no sabes las costumbres, y a cada rato metes la pata porque te comportas como si estuvieras en tu propio país y no te has dado cuenta que has emigrado y tienes que hacer las cosas diferentes. Por ejemplo, las mujeres, si van a un país musulmán, su comportamiento totalmente cambia al momento de pisar tierra. Habrá algunos lugares, igual que el que está acostumbrado a comer carne en la India, carne de res no se come porque es considerado la madre, así que por producir la vaca leche. Entonces ese choque cultural es bien importante que lo tengan preciso en todo momento y en todo lugar, porque es muy difícil de superar, muy, muy difícil de superar. Aparte de las experiencias del choque cultural, lo primero es: estoy encantado, qué barbaridad, estoy en un nuevo país, estoy en China. Y luego viene la segunda etapa, donde entra la crisis, desintegración y reintegración al sistema. En la tercera etapa, la recuperación en la autonomía, y la cuarta etapa, adaptación e independencia. Ya logro, pero es que ese fue el choque cultural de que fui a estudiar a Taiwán 2 años, y cuando regreso de Taiwán, regreso a Panamá, y no hay que ser tan fatuo. La palabra correcta es fatuo, no farto. Y entonces cuando me voy a Estados Unidos, que está a la vuelta de la esquina y que conocemos Estados Unidos por todas las películas de Hollywood, y entonces cuando venimos no sabemos qué es la lenteja ni qué son los porotos, a pesar de que allá comen rice and beans, y son ya... Una vez tenía una estudiante que decía que esto era horrible, que ir en una carretera, ir al interior, y no había dónde poner a los babies para cambiarles pañales, porque allá en Estados Unidos, le digo, si te gusta tanto, te puedes ir de vuelta. Nadie te ha pedido que vengas a vivir con nosotros. Entonces a veces esto desagrada, en el sentido de que cambiamos nuestra propia vida, y a veces cuando regresamos a nuestro pueblo queremos ser lo más grande y lo más sencillo. Regresamos a las tablas, regresamos a Chitrea, a Santiago, a David, a Bugaba, a Dibalá, regresamos a la Mesa de Veraguas, regresamos a cualquier pueblo, y entonces queremos ser la gente más fatua, más farta de este mundo, y no saber nuestra propia cultura. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando llego a otro país? Muchachos, los que vienen de otros países están con nosotros por cuestiones políticas, sociales, culturales, o simple y sencillamente porque les dio la gana de venir y quieren estudiar en Panamá. Lo primero es pedir ayuda a otras personas.
No podemos ir a un país y encerrarnos y desconocer. Después observar y aprender de los demás. Recuerden que los conocimientos que ustedes han adquirido, cada uno es de acuerdo a lo que veían en su familia. Nosotros, cuando estábamos niños, no pregunten cuándo estábamos niños, aprendíamos viendo, y ustedes todavía siguen aprendiendo a través del sentido de la vista. Después aprenden sobre el país de la acogida, buscan libros. Hoy en día Google está disponible en todas partes del mundo, aunque censurado en algunos países. Google nos permite entrar. Cuando llegamos a aprender el idioma, si estamos mucho tiempo, luego comenzamos a compartir elementos de nuestra cultura. Nunca debemos olvidar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Vamos a actualizar el currículum nuestro. Tal vez el objetivo del viaje era que nos ganamos una beca Fulbright para estudiar un doctorado, una maestría en los Estados Unidos. Tenemos que tener calma y darnos tiempo para aprender. Las cosas no se aprenden de la noche a la mañana. Tenemos que darnos calma y aprender esto. Y crear redes de amistades. Tenemos que hacer nuevos amigos y los amigos nunca deben quedar atrás. Un amigo que nos ayudó cuando más lo necesitábamos es ese amigo que siempre debe estar con nosotros. Por supuesto, la clave para vivir en la sociedad del siglo XX, XXI, es convivir, es aceptar la diversidad. Ya desde el año 2000, que debió ser el 2001, entramos a un nuevo siglo porque no hubo nunca, y eso es algo cultural, no hubo nunca un año 1, ningún año 0. Siempre se comenzó a partir del año 1. O sea que en el año 1 debe cambiar. En el 21 entramos a una década. Entramos ahora en el 20. Aunque por ser atractivo, ser una fecha compicua, el 20, el 2 de febrero del 2020, fue una fecha importante, y el 2020 precisamente es, y hablo de una fecha compicua porque al revés y al derecho, 2 de febrero de 2020 se lee igual, y es una fecha muy especial porque es un año bisiesto, y el 2020 trajo muchísimas cosas aparte de prosperidad. Algunos nos trajo el convivir con el coronavirus, y no es llegar en esta parte cultural a aceptar que vamos a una nueva normalidad. No se va a una nueva normalidad. Hay que reinventarse, hay que adaptar y crear nuevos estilos de vida, como lo es el espacio físico. Bueno, hijos, con esto terminamos nosotros la parte de comunicación intercultural. Ya tienen una tarea, tienen fecha para ella, y es importante que recuerden, quédense en casa.